Muy bien, hermanos, decíamos al comienzo de este programa, al principio, cuál era el propósito, cuál era la función, la misión de este programa, que era hacer volver a nuestro pueblo, a todos los creyentes, todos los que han aceptado a Yeshua el Mesías, que han aceptado la palabra de Elohim, la Biblia, como la única regla de fe. Mirar un poco hacia atrás, ver de dónde hemos salido, de dónde nos ha sacado Yahweh, para saber hacia dónde vamos. Yo le hablo en especial hoy en día a todos aquellos hermanos que se congregan en diferentes iglesias protestantes, por así llamarlas, evangélicas, pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas, etc. Acordarnos qué fue el movimiento de la Reforma Protestante de la Edad Media. En aquel tiempo donde la Biblia estaba excluida de los hogares, de los cultos públicos, ni aún los sacerdotes que supuestamente ministraban conocían las Escrituras, en aquel tiempo en que personas fieles, personas consagradas, decidieron arriesgar su propia vida para poder darle la Biblia al pueblo. Un caso para mencionar simplemente es de Martín Lutero, uno de los más conocidos, que tradujo la Biblia o el Nuevo Testamento al alemán y posteriormente la Biblia. Casos como el de John Wycliffe, varios siglos antes que Lutero en Inglaterra tradujo la Biblia al inglés, que estaba encerrado en un idioma que era el latín. La Biblia solamente se leía o se mencionaban algunos pasajes en latín y eran interpretados por los hombres. Y de esa manera, con esa interpretación, eran dadas al pueblo. De esa manera, lo que hizo la Iglesia universal de aquella época fue simplemente llenar de supersticiones y de fábulas la religión y convertir así toda la fe en un mal testimonio para la humanidad, al punto tal que los hombres, en vez de amar a Elohim, llegaron a temerle, llegaron a simplemente darle servicios por temor y no por amor. Y a todos aquellos que se los encontraba con porciones de las Sagradas Escrituras, se los quemaba en la hoguera o se los torturaba. En aquella época se les llamaba herejes a todos aquellos que se oponían a la religión universal. Me refiero a la religión universal, que es la iglesia mezcla del cristianismo y el paganismo romano, que desde el siglo VI, del año 538 hasta el año 1798 dominó el mundo, ¿sí? En aquella época no había posibilidad. Ahora, en nuestros días, que tenemos una cierta libertad de leer las Escrituras por nosotros mismos, de buscar a Elohim de todo corazón, sin que nadie nos amenace por tener una Biblia en nuestras casas, estamos prácticamente en la misma ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos descuidado el estudio de las Escrituras, hemos confiado a los pastores protestantes nuestra salvación, así como le hemos confiado a los médicos nuestra salud, cuando Dios en su palabra nos dejó todo, absolutamente todo escrito para que nosotros podamos ser no solamente sanos físicamente, sino sanos espiritualmente. Hemos reemplazado el culto personal, el estudio y el raciocinio que Elohim nos ha dado. Lo hemos reemplazado por revistas, por credos, por votos de juntas de las iglesias. Hemos abandonado todo lo que Elohim quería decirnos por la dirigencia humana. A tal punto que hoy en día las iglesias protestantes, así llamadas protestantes porque ya no protestan contra la tiranía de Roma, se han unido en lo que se llama el movimiento ecuménico y se han unido con Roma, con la iglesia que ha jurado destruir la libertad de conciencia, que ustedes pueden buscar en sus cánones, en sus libros de leyes canónicas, que la libertad de conciencia es un mal que se tolera simplemente mientras no se corra peligro para el pueblo católico. Esto los hermanos católicos, a quienes amo, no lo saben, pero la dirigencia sí lo sabe. O sea, las cúpulas de la dirigencia de la iglesia romana por algo están inmiscuidas en las cosas del gobierno, en las cosas de los estados. La orden de los jesuitas es la que maneja el designio de los gobiernos civiles. Nosotros pensamos que vivimos en un país laico o por así decirlo, separado de la religión, pero no es así. Cualquiera que tenga un ejemplar de la Constitución Nacional va a ver que el artículo primero dice que la República Argentina sostiene y profesa el culto católico romano.
Y las iglesias protestantes han dejado de levantar el estandarte de la palabra de Elohim delante de los hombres. Siempre la reprensión, siempre la amonestación va a ser para aquellos que profesan ser seguidores del Mesías, no para aquellos que no lo profesan. Si yo soy un mundano, o yo he profesado seguir mi vida y no tener reglas y no tener leyes, entonces nadie me va a reclamar nada. Pero si yo profeso seguir la palabra de Elohim, si yo digo ser seguidor de aquel que anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, de aquel que anduvo levantando en alto la palabra del Eterno delante de las tradiciones humanas, entonces yo no puedo renegar de lo que he profesado ser. Yo tengo que dar cuenta delante de Elohim de cuál es mi testimonio. Yo tengo que levantar, ensalzar las verdades que han sido pisoteadas por las tradiciones de los hombres. En este proceso de amalgamación, en este proceso en el que estamos viviendo actualmente, en que las iglesias se están mezclando, se están dejando de lado las doctrinas fundamentales que alguna vez nos separaron del romanismo, se están dejando de lado para poder congeniar y poder presionar al Estado para que dicte leyes en contra de la libertad de conciencia. En este proceso que se llama movimiento ecuménico, en el cual todas las iglesias protestantes están inmiscuidas de alguna u otra manera, pregúntele a su pastor, pregúntele a su obispo, pregúntele a quien sea, y usted va a ver, o a su apóstol, y usted va a ver que ellos mismos van a reconocer que sus iglesias forman parte del movimiento ecuménico, ¿sí? Que no es ni más ni menos que volver a Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, donde todos se juntaron con un mismo propósito: establecer un gobierno mundial con una religión mundial, lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Así que en este proceso en el que estamos, una de las herramientas más importantes que está utilizando la cúpula dominante de las religiones, que vale la pena reflexionar en esto. Puede ser que usted piense que su religión es diferente a la otra. Puede ser que usted sea evangélico y diga: yo no tengo nada que ver con los testigos de Jehová. Puede ser que usted sea adventista y diga: yo no tengo nada que ver con los bautistas. Las personas que están abajo de la pirámide jerárquica de las religiones, es decir, el pueblo en general, piensa eso. Pero en la cúpula de cada una de estas organizaciones religiosas son todos amigos, son todos hermanos, y todos colaboran los unos con los otros. Los de la cúpula de su religión quieren que usted piense que usted es un pueblo especial y separado, pero no es así. Los dirigentes de la Iglesia Universal, de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia de Testigos de Jehová, Apostólica, Adventista, etcétera, etcétera, se reúnen cada tanto en sus congresos ecuménicos para llevar planes en conjunto. No es casualidad que la Iglesia Adventista hable del Espíritu Santo o adore a la persona del Espíritu Santo al mismo tiempo que las iglesias evangélicas dan el mismo testimonio. No es casualidad. No es casualidad que si usted va a un seminario evangélico van a hablar de la familia y del amor, y usted va a un seminario pentecostal y van a hablar, a un seminario bautista y van a hablar de lo mismo, o a un testigo de Jehová y van a hablar de lo mismo. Porque hay una agenda en común que el pueblo no conoce, pero que los dirigentes sí conocen. Y en este proceso en el que estamos para establecer una religión mundial, hay una herramienta vital que está siendo utilizada ahora mismo y que es posible que usted tenga en su casa, que son las Biblias ecuménicas. ¿Qué son las Biblias ecuménicas? Las Biblias ecuménicas, por mencionar algunas simplemente: Dios habla hoy, Biblia Nueva Versión Internacional, Biblia de lenguaje actual, son Biblias que han sido modificadas en algunos puntos para establecer puntos comunes en todas las religiones, ¿sí? Si todas estas religiones protestantes profesan tener la Biblia como única regla de fe, lo que tiene que hacer Satanás es modificar las Biblias, simplemente eso. En realidad, la forma que dice Satanás hacer esto no es modificarlas, sino actualizarlas. O sea, Satanás dice: para que se entienda mejor vamos a cambiar algunas palabras, pero en ese cambio se están borrando las señales distintivas, los pilares de la fe que hicieron que alguna vez los que nos llamamos protestantes nos separemos de Roma.
Y en ese proceso estamos. Y una de las cosas más importantes que trata de hacer estas Biblias ecuménicas, yo no tuve la oportunidad, ahora no traje la Biblia del lenguaje actual para comparar algunos pasajes, pero si alguno la tiene lo puede hacer. Una de las cosas más importantes que se está haciendo es desvincular el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. La Biblia no menciona el término Nuevo Testamento ni Antiguo. La Biblia menciona simplemente las Sagradas o las Escrituras. Simplemente eso. Las Escrituras, ¿sí? Tanto a las cartas de Pablo, como a los Evangelios, y como a los profetas, los Salmos, y la ley de Moisés, o la ley de Yahweh que fue dada por medio de Moisés, son llamadas las Escrituras, simplemente así, o la ley y la Torá, y los profetas y los salmos, ¿sí? Entonces, una de las ideas fundamentales es desvincular el Antiguo Testamento, lo voy a decir así para que se entienda, del Antiguo Testamento. Para darles un ejemplo sencillamente, si ustedes van en una Reina Valera 1960, que tiene también sus cosas, pero que mantiene en cierto aspecto algunos de los pilares fundamentales, un consejo que les doy, sencillamente consigan las Biblias más viejas que puedan. Las versiones más antiguas son las mejores, las más actuales, las revisiones más actuales son las peores. Consigan las versiones más viejas. Si tienen acceso a una versión Reina Valera 1602 o a una Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso 1559, mucho mejor todavía. Hay cosas que se preservan, pero en las versiones actuales fueron modificando cosas para atenuar la diferencia que hay entre la verdadera religión y la falsa. El lunes pasado estuvimos hablando de la verdadera y la falsa religión. Si alguno no pudo escuchar el programa, puede entrar a nuestra página de internet, infonon.com, y allí están los programas de radio para los que los quieran ver y descargar. Un ejemplo simplemente, voy a ir a la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 1, muy interesante. Yo tengo una versión 1602 de la Reina Valera, y fíjense cómo cambia. Dice, en el capítulo 1, versículo 1 de Santiago, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta es versión Reina Valera 1960. Es la más popular, es la más conocida. Yo uso esta versión y comparo con otros pasajes. Tuve la bendición de poder comprar la concordancia Strong. Si alguno lo puede hacer, cómprela. Ahora no están entrando ni Biblias ni estos diccionarios de concordancias para ir a las palabras originales. Pero la Reina Valera 1960 es la más popular. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, yo siempre llevo conmigo una página de una versión 1602 de la Reina Valera, o sea, la primera revisión que hizo Cipriano de Valera sobre la traducción original de Casiodoro de Reina al español. Y en esta versión, fíjense la diferencia. Santiago, capítulo 1, versículo 1, pero de la versión 1602. Escuchen esto, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Acá, no sé si notaron la diferencia. Leo de vuelta. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. En Reina Valera 60 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hay una diferencia fundamental. La versión antigua me dice que el que escribió la carta o la epístola universal de Santiago no se llamaba Santiago, sino que se llamaba Jacobo. Puede parecer simplemente una soncera, pero tiene mucha importancia, porque vamos a ver nosotros cómo fue cambiando. En realidad, la Iglesia Católica le añadió, o el romanismo le añadió a todos los libros de la Biblia, o a los libros del Nuevo Testamento, a los nombres de los apóstoles les añadió un prefijo, por así decirlo, que es san. San. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que habla de los santos. La Biblia habla de los santos, pero habla de los santos en general. Sin embargo, la Iglesia le puso san a los nombres. Por ejemplo, San Pedro, San Juan, San Mateo, San Marcos, San Lucas. La Biblia no dice así. La Biblia dice Lucas, Marcos, Juan, Pablo, Pedro, Jacobo, pero la Iglesia le añadió san.
Entonces, en el interín, entre tantas traducciones, en vez de quedar Jacob, le añadieron el San, que es San Jacob, y con el tiempo pasó a ser parte del mismo nombre. Hasta el día de hoy, en vez de decir San Jacob, se dice Santiago, ¿sí? Fíjense qué tremendo cómo va cambiando por medio de las traducciones, por medio de las cosas que el hombre le fue añadiendo. Esto es una cosa para tener en cuenta. Ahora, si usted tiene posibilidad de agarrar una versión, lenguaje actual, publicado por sociedades bíblicas que hoy en día está mostrando su apostasía a través de sus publicaciones, tome una versión lenguaje actual y lea Santiago capítulo 1, versículo 1. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los cristianos que están en todo el mundo. La versión Reina Valera 60 y la más antigua dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Sin embargo, la versión nueva dice a los cristianos que están en todo el mundo. Nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este cambio de expresión? Porque cuando Santiago o Jacobo dice 12 tribus, está haciendo alusión al Antiguo Testamento, está haciendo alusión a las promesas que Elohim le hizo a los profetas de que él iba a reunir de la dispersión de entre todas las naciones a las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el libro de Apocalipsis, y esto ya no se puede tapar ni cambiar, ya no es simplemente cambiar una salutación, si lo hicieran tendría que cambiar todo el capítulo 7 y 14 de Apocalipsis, aparecen las 12 tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada una de las tribus, que forman parte, los 144.000, que son los que han de dar el último mensaje de amonestación al mundo. Esto ya no lo pueden cambiar, pero en Santiago 1.1 han desvinculado el Nuevo Testamento del Antiguo, pusieron los cristianos, y Jacobo no dijo los cristianos, dijo a las 12 tribus, porque ya en la época de Yahshua, en la época de los apóstoles, en el día de Pentecostés, ya habían venido de los que estaban expatriados en diferentes lugares a celebrar la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, a Jerusalén, y recibieron el testimonio de que Yahshua era el Hijo de Elohim. En ese mismo día, no en cualquier otro, sino en el día de la fiesta solemne, recibieron el testimonio y empezó a cumplirse la promesa de la reunión de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué es necesario para Satanás hacernos creer que no tenemos nada que ver con las 12 tribus de Israel? Porque Satanás no quiere que guardemos las leyes que fueron dadas a las 12 tribus de Israel. Cada uno de nosotros fue llamado a entrar por una de las puertas de la Santa Jerusalén, que se describe en Apocalipsis 21, con 12 puertas, con 3 puertas para cada uno de los puntos cardinales, formando 12 puertas, con los nombres de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel. Y nosotros, si hemos de ser salvos, si hemos de ir a adorar a Jerusalén cada Shabbat y cada luna nueva, tenemos que formar parte de una de las 12 tribus de los hijos de Israel y guardar y enseñar y proclamar las leyes que fueron dadas a Israel en Sinaí, también en una fiesta de Shavuot, en una fiesta de Pentecostés, pero varios miles de años antes de que fuera en Shavuot, en la época de Yahshua el Mesías. Vamos ahora sí a entrar al texto que quería leer en esta tarde. Se encuentra en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. En el contexto hay varias parábolas, hay varias historias que nos fueron dejadas para que nosotros podamos entender algunas de las cosas espirituales. Esta parábola, la de hijo pródigo, es muy conocida, seguramente la hemos escuchado alguna vez. En el capítulo 15, versículo 11 en adelante, está la parábola. Como ya la mayoría la debemos conocer, no la voy a leer entera, pues mi idea era leerla entera y después repasar cada uno de los pasajes. Vamos a ir directamente repasando cada uno de los pasajes y vamos a notar que Yahshua, cuando cuenta esta parábola, él está hilando pasajes y promesas del Antiguo Testamento concerniente no solamente al amor de Elohim que tiene para cada uno de nosotros, con el cual él nos recibe cuando nosotros nos extraviamos y nos perdona, como cuenta la parábola de este hijo que fue y gastó todos sus bienes, y cuando se arrepintió volvió a su padre y su padre lo recibió sin hacerle acepción ni recriminaciones, sino que lo aceptó
de todo corazón. Hay promesas del Antiguo Testamento que hablan acerca de la restauración de las 12 tribus de Israel. Y vamos a ver que Yahshua apela a estas promesas para hablar de la restauración de su pueblo antes de su segunda venida, ¿sí? Vamos a leer Lucas 15, versículo 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense, hermanos, qué interesante esto. No es la primera vez que Yahshua habla una parábola y nos dice, un padre tenía 2 hijos. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, también nos aparece otra parábola, no la del hijo pródigo, pero Yahshua también nos dice que un padre tenía 2 hijos. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el versículo 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Fíjense, hermanos, qué interesante. En esta otra parábola, también un padre tiene 2 hijos. ¿Y por qué es esto así? Porque cuando Dios sacó a Israel, a las 12 tribus de Israel, la sacó del cautiverio de Egipto, Él tenía un hijo nomás, un hijo solo, Israel, las 12 tribus de Israel. Pero cuando las estableció en Canaán, cuando ellos empezaron a recibir las bendiciones que Elohim les había prometido, y empezó a prosperar el reino, primeramente con David, luego con Salomón, el pueblo se pervirtió, el pueblo se desvió, a tal punto que el pueblo fue rasgado y fue dividido en 2. El reino de Judá, a cargo del hijo de Salomón, Roboam, y el reino de Israel en el norte, a cargo de Jeroboam. Y el reino del norte, de buenas a primeras, empezó a cometer idolatría y a apartarse de los caminos de Elohim. Si ustedes leen la historia, que está en Primera de Reyes capítulo 11 en adelante, van a ver que a partir de ese momento, ahora Elohim tiene 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, el reino del norte, fue y malgastó todo con rameras, malgastó todos los bienes, ¿sí? Esta parábola del hijo pródigo es una alusión directa a la historia de la diáspora, de la dispersión y de la reunión de las 12 tribus de Israel profetizadas en el Antiguo Testamento. Uno de los pasajes que podemos leer que hace referencia a esta división y a esto de que Dios tenía 2 hijos, se encuentran en Ezequiel 23 versículo 4 y Jeremías capítulo 3 versículos del 6 al 11. No voy a leerlos a todos porque no nos va a dar el tiempo, pero podemos leer Jeremías capítulo 3 versículo del 6 al 11, y allí no se nos habla de 2 hijos, pero sí se nos habla acerca de 2 esposas que Dios tiene, ¿sí? Que son nada más y nada menos que Judá y que Israel. Jeremías capítulo 3 versículos del 6 al 11 dice así: Me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá,